La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN por sus siglas, agradece su interés y participación para el desarrollo del tercer análisis de los discursos en la historia correspondientes al año 2021. Las reglas generales para el desarrollo de la presente actividad de vinculación son: 1. Tener sus cámaras encendidas para una mejor interacción. 2. Deseamos ofrecer una experiencia personalizada, por lo cual se solicita poner en su perfil de la plataforma su nombre, tal y como se registraron, y no con el nombre del dispositivo desde el cual se vinculan a la presente actividad. Su nombre será el único dato para acreditar su asistencia y el posterior envío de constancia. Por favor, no reporten su asistencia en el chat. 3. Para la entrega de la constancia es fundamental permanecer en el análisis de los discursos en la historia hasta su conclusión, misma que será enviada por correo electrónico. 4. Sus micrófonos estarán cerrados para evitar se filtren ruidos ajenos. 5. Respecto de las preguntas y comentarios que deseen generar, estas podrán ser formuladas y subidas al chat de la plataforma en cualquier momento de la actividad y serán leídas por la doctora Alma Valdés Salas en cuanto la ponente dé pauta. Para evitar el extravío de preguntas, les pedimos no pongan su asistencia en el chat. Preguntas concretas ayudarán al uso eficiente del tiempo de la presente actividad de vinculación. Los análisis de los discursos en la historia van dirigidos a estudiantes, servidores públicos, a la sociedad civil y al público en general. Se busca construir un espacio de reflexión colectiva respecto de las piezas de oratoria que han buscado posicionar un tema en la agenda social, señalar desigualdades, expresar demandas o bien incidir en la transformación de la realidad social. Dicho lo anterior, damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la doctora Yolanda Meyenberg Leisegui, quien es investigadora de tiempo completo, titular C en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Es politóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, maestra en Política Comparada por la London School of Economic and Political Science y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Su principal objeto de estudio es la teoría política, a partir del cual ha logrado desdoblar su perspectiva de estudio hacia la política comparada, la cultura política, la representación y la comunicación política. Su amplia producción académica en libros, artículos y colaboraciones ha sido reconciliada con su trayectoria en el sector público, la docencia y la consultoría. Para moderar este tercer análisis de los discursos en la historia, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien en este momento cedemos el uso de la voz. Doctora, el micrófono es suyo. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor José Luis Vargas Valdés, así como de las magistradas y de los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. En el marco de las directrices de trabajo establecidas por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado José Luis Vargas Valdés, las cuales buscan abonar y fortalecer a la apertura, a la cercanía de este tribunal con la ciudadanía, así como a su sensibilidad y apertura de miras respecto de la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, tiene el agrado de recibirlas y recibirlos en este tercer análisis de los discursos en la historia. Este proyecto de vinculación, como su nombre lo indica, tiene como materia prima las expresiones públicas, los posicionamientos políticos y las reflexiones sociales expresadas por mujeres y hombres que abocaron sus esfuerzos para aportar al devenir de la historia y que mediante sus discursos han llamado a la acción colectiva y a veces a la movilización y en otras ocasiones a la deliberación. Con este proyecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se fortalece hacia adentro de la institución
porque expresa la voluntad de reinventarse, pero sobre todo se fortalece hacia afuera, ya que su acercamiento con la ciudadanía mediante una política de vinculación proactiva y creativa la reinventa y plasma la apertura, la transparencia y el contacto social de este tribunal, lo que abona a una mejor comprensión de la vida social de nuestro país entre sectores poblacionales cada vez más diversos y refuerza el carácter incluyente de nuestra institución. En esta ocasión se analizarán 2 discursos: Yo tengo un sueño, de Martin Luther King, y Yes We Can, de Barack Obama. Para ello es un gusto tener la presencia de la doctora Yolanda Meyenberg-Leisegui, quien es experta en comunicación política y una experta analista del discurso. Por lo que, siendo las 12:06, damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia agradable, y sin más cedo el uso de la voz a nuestra experta invitada. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Primero agradecer a la Dirección General de Relaciones Institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en especial a la doctora Salas la invitación, y también agradecerles a ustedes que estén participando en este evento que espero que les sea de utilidad. Un poquito justificar por qué elegí estos 2 discursos. Creo que en este momento estamos justamente observando una situación un poco semejante a la que se dio cuando el doctor Luther King hizo este discurso en Washington, que estamos volviendo a ver una situación muy xenófoba, una situación muy excluyente, una situación muy racista, y creo que la disposición conciliadora de ambos discursos es algo que, en lo que tenemos que reflexionar. Mi exposición va como un poco a vaivén entre tratar de compartir con ustedes algunas cosas que son propias del discurso político, de un buen discurso, de un discurso bien pronunciado, de un discurso bien escrito, y además un poco el análisis de estos 2 discursos, sobre todo el de Martin Luther King, que me parece que es uno de los discursos emblemáticos de la historia política contemporánea, y un discurso que ha sido legado de muchos otros políticos. Hacia el final de mi plática vamos a ver algunos ejemplos de la manera en que se han inspirado políticos contemporáneos al retomar el discurso de Martin Luther King y tratar de explicarnos por qué este discurso se convierte en un discurso tan famoso, tan sentido, tan interesante en la historia política contemporánea. Entonces empezamos con un PowerPoint que les preparé, y voy tratando de explicar algunas cosas, y al final de mi exposición pues me será muy grato que ustedes me hagan algunos comentarios o preguntas. La primera cuestión con la que quiero empezar es a lo mejor puede parecerles obvio, pero no lo es, que es que la cuestión de escribir para alguien que escucha es completamente distinto que escribir para alguien que lee. Y una de mis recomendaciones es que los textos que están destinados a ser compartidos con grandes o pequeñas audiencias no se lean. O sea, finalmente tratar de que el discurso, que el mensaje, que lo que se quiere transmitir sea un ejercicio de comunicación mucho menos rígido que el de un discurso leído. ¿Y qué quiero decir con esto? Seguimos en la misma diapositiva, por favor. ¿Y qué quiero decir con esto de que
escribir para alguien que escucha es diferente que escribir para alguien que lee. Esto quiere decir que la manera en que se escribe tiene que ser distinta a la manera que escribiríamos si el texto fuera destinado a ser leído. ¿Por qué? Porque las frases tienen que ser más cortas, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado de establecer los énfasis o los descansos en la manera en que nuestro cliente o nuestro jefe está diciendo el discurso, y en ese sentido tenemos que aprender a entender la manera en que nuestro cliente o nuestro jefe o la persona a la que le escribimos los discursos habla. Entonces, esto es algo que es importante tener en cuenta, sobre todo las frases cortas que permiten respiración y que además generan mucho más atención en el público que grandes frases o párrafos muy elaborados que al final terminan sin captar la atención de quien nos escucha. Ahora sí. Una de las cuestiones que seguramente mis colegas que me antecedieron, Lorena y José Antonio, les hicieron mucho énfasis es que los discursos tienen que emocionar, ¿sí? O sea, tenemos que escribir discursos que hagan que las personas que nos están escuchando sientan algo cuando lo están escuchando. Pueden sentir enojo, pueden sentir empatía, pueden sentir emoción, pueden sentir, pueden sentirse convocados, pueden sentirse con una gran euforia, pero siempre tenemos que tener en cuenta que si escribimos con una intención emotiva, vamos a captar mucho más la atención de quien nos está escuchando que si escribimos con un estilo mucho más burocrático, mucho más farragoso, mucho más ininteligible. Ahí creo que la manera, el canal de conexión se puede perder. Ahora sí. Otra de las cosas que siempre les digo a mis alumnos, porque en otras tradiciones políticas como la británica o la norteamericana y hasta la española, los políticos están muy acostumbrados a estar muy atentos y tener mucha conciencia del sentido de las palabras. En este país esa tradición no existe, o si existe es una tradición muy poco atendida, por llamarlo así. Entonces, la cuestión cuando escribimos un discurso es estar siempre muy pendiente de que cada palabra que ponemos en el discurso tiene un sentido, y tiene un sentido dentro del gran mensaje que estamos construyendo. En México suele suceder, por lo menos en mi experiencia, que a la gente le gustan las palabras, y le gustan las palabras bonitas, o le gustan las palabras rimbombantes, o le gustan las palabras que para ellos tienen alguna importancia. Yo lo que aconsejo es que esto lo dosifiquemos, tengamos mucha conciencia del sentido de las palabras, y que cada una de las palabras que se incluyan en un discurso tengan un porqué, tengan una razón de ser, y no solo la razón de ser de que son bonitas o que son melosas o que son cursis, ¿sí? Entonces, el sentido de las palabras es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Cada una de las palabras que escribamos en un discurso tiene que tener un porqué de estar ahí. Adelante. Otra de las cuestiones que quiero compartir con ustedes es que el discurso lo escribimos nosotros, pero lo estamos escribiendo para alguien, ¿sí? Nosotros somos, como dirían en la jerga norteamericana, escritores fantasma de alguien más. Y en ese sentido, primero, al ser escritores fantasma de alguien más, tenemos casi que leerle el pensamiento a ese alguien más
para el que estamos escribiendo, porque ese alguien más tiene que sentirse muy cómodo con lo que está diciendo escrito por nosotros. Entonces, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es el estilo de hablar, son las ideas de nuestro cliente, nuestro jefe, del político para el que estamos trabajando, y además, como entender mucho su personalidad, ¿sí? Después vamos a ver por qué entender la personalidad del político para el que escribimos es determinante para que su discurso sea un discurso cómodo. Pero no solamente el discurso tiene que estar enfocado a que este personaje para el cual escribimos se sienta cómodo con nuestro texto, sino que también y fundamentalmente tiene que estar escrito para las personas a las cuales nos vamos a dirigir. En ese sentido, ¿por qué esto es tan importante? Porque todo discurso es un ejercicio comunicacional y es un ejercicio comunicacional con fines persuasivos. Lo que nosotros queremos cuando estamos enfrentándonos, hablando hacia un público, hacia un auditorio definido, es convencerlos de que lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo traducido en palabras es algo que les puede convencer, es algo con lo que pueden estar de acuerdo, es algo con lo que pueden suscribir. Entonces, esto es muy importante cuando estamos haciendo discursos. Repito, la tradición mexicana no es tan rigurosa en este sentido. Los políticos mexicanos suelen escribir sus discursos un poco para sí, un poco para reforzar lo que ellos piensan que es bueno de sus gestiones, pero por lo general tienen muy poco contenido persuasivo en el sentido de estar pensando, poniéndose en los zapatos de quien nos está escuchando. Y nuestro tercer auditorio, pues evidentemente son los medios de comunicación convencionales y las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que incluir en nuestros discursos algunas frases que sean susceptibles de ser rescatadas o de ser comentadas a través de los medios de comunicación. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros no lo incluimos, lo que va a pasar es que los medios buscarán en el discurso algo que sea atractivo en términos mercadológicos y a lo mejor descontextualizarán alguna frase que nosotros pusimos para tener algo de noticia que compartir con sus públicos. Adelante. Ustedes seguramente, y me supongo que están aquí por eso, seguramente han oído escuchar ahora que mucho, hasta la exageración, la palabra narrativa, ¿no? Ahora todos los comentócratas, todos los políticos, todos los mercadólogos hablan de narrativas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esta narrativa? Pues quiere decir un gran relato que tiene un principio y un fin y tiene un proceso, ¿sí? ¿Y cómo se escriben? Y además estas narrativas tienen una razón de ser política, algo que el personaje por el cual el personaje está luchando políticamente. Entonces, en esta narrativa, pues lo que se construyen son distintos relatos que nos dan una serie de episodios de cómo nuestro personaje político va logrando establecerse metas y cumpliéndolas a lo largo de un proceso que puede ser un proceso de gobierno, que puede ser un proceso electoral, que puede ser un proceso de más largo plazo. Entonces, ¿cómo se hace un relato? ¿Por qué
¿por qué el discurso como parte del relato tiene que contemplar esta gran historia que nos cuentan los políticos y que seguramente ustedes ahora, con los dos ejemplos que vamos a presentar, van a entender mucho mejor? Bueno, la primera es, un relato es una secuencia de acontecimientos que nos van a interesar, ¿sí? Que van a apelar a nuestros sentidos y que van a despertar ciertas emociones en nosotros. La otra cuestión es que siempre en un relato hay un conflicto, ¿sí? O hay un dilema. Hay un conflicto entre buenos y malos, entre el bien y el mal, entre quien está actuando éticamente y quien no está actuando éticamente, entre quienes abusan del poder y quienes quieren un cambio político, y siempre hay que establecer un conflicto o un dilema, porque sin conflicto no hay historia. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. La otra cuestión es cómo nos creen lo que les estamos contando, ¿sí? O sea, lo que les estamos contando va a ser algo semejante al leer una novela o a leer un relato por episodios, y en ese sentido el discurso político, la narrativa, el relato político toma prestados algunas de las herramientas de la narrativa literaria y las traduce para hacerlas útiles a una buena narración, a una buena historia, a que contemos algo que interese, que atraiga, que emocione, que genere intriga, etc. Bueno, ¿cómo le hacemos para que esto suceda? Pues lo primero que tenemos que hacer es que quien lo cuenta, y en este sentido el político, ¿sí? Nosotros le creamos en lo que está contando, ¿sí? Si un político nos dice que lo que está tratando de hacer es una cuarta transformación en la historia política de nuestro país, y que esta cuarta transformación tiene que ver con el combate a la corrupción porque las élites que le antecedieron abusaron de la ciudadanía, nosotros, si le compramos el relato, es porque le tenemos confianza. Tenemos confianza en que lo que nos está diciendo es verdadero. La otra cuestión es que el personaje sea consistente, ¿sí? No podemos tener un personaje al que le estamos observando escándalos mañana, tarde y noche, y el personaje nos dice que es un personaje honesto y es un personaje que respeta las instituciones y las leyes. Entonces el personaje tiene que ser consistente, no puede decir un día una cosa y otro día otra cosa, porque entonces la narración resulta un poco increíble para aquellos a los que queremos persuadir. La tercera cuestión, y de esto ya hablé, es el manejo adecuado del lenguaje. El lenguaje es algo muy importante. El lenguaje tiene que ser entendido por quien nos está escuchando. Si la gente que nos está escuchando no entiende o no puede colocar en su cabeza una imagen de lo que le estamos diciendo, es muy difícil que nos crea o que suscriba aquello de lo que lo queremos o la queremos convencer. Adelante. La otra cuestión es que el relato tiene otros detalles además del conflicto, ¿sí? Entonces, tienes que usar algunos recursos retóricos que te permitan hacer énfasis en ciertas cuestiones, tienes que utilizar, tienes que hacer descripciones que le permitan a quien te está escuchando
ubicarse en el contexto en el que tú lo quieres colocar y entender la problemática de la cual quieres que se informe y se convenza y además esté dispuesto a entrar en acción para resolverla. Otra de las cuestiones es esta que también a la cual ya me referí, que es el diálogo con quien nos esté escuchando. O sea, nosotros, si hay una convocatoria para reunirnos en una campaña con un cierto grupo de la sociedad, pues nosotros tenemos que tener una clara conciencia de cuáles son las necesidades, las preocupaciones, los problemas de estas personas con las que nos estamos reuniendo, para que en nuestro discurso se incorpore una solución a lo que ellos tienen en la mente. Y otra de las cuestiones que implica escribir un buen relato es hacer un equilibrio entre imágenes que son propias de la retórica, como podría ser la anáfora esta con la que vamos a estudiar estos dos discursos, porque son discursos que tienen muchas anáforas, y la anáfora, que quiere decir la repetición de una frase o una serie de frases a lo largo del discurso para ir jalando la atención de quien nos esté escuchando. Las frases emblemáticas de estos dos discursos es: yo tengo un sueño, que es la frase con la que se conoce el discurso de Martin Luther King, y sí podemos, o sí nosotros podemos, o yes we can, que es la frase emblemática con la que se conoce el discurso de Barack Obama. Adelante. Yo les decía que tenemos que escribir una historia, que esta historia se tiene que colocar en algo mayor, en una historia mayor, en una historia más largo plazo, que se llama narrativa, y qué es lo que tenemos que incluir en esa historia, o cuál es nuestra plantilla, ¿sí? Nuestro esquema, que nos permitirá escribir este relato sin dispersarnos, sin perder la línea de argumentación y manteniendo todo el tiempo el interés de la gente que nos está escuchando. La primera cuestión es: ¿cuál es el tema con mayúscula al cual me voy a referir? El tema con mayúscula del discurso de Martin Luther King, pues es la discriminación racial. Y Martin Luther King empieza su discurso enfrente del Capitolio de Washington, enfrente de la estatua de Lincoln, diciendo que, pues, que hace 100 años este señor luchó porque Norteamérica fuera un país en el que se respetaran los derechos de todos los norteamericanos, y que 100 años después, pues esto no ha sucedido. Entonces, ese es el gran tema del cual va a partir Martin Luther King para conversar con esa multitud impresionante que se congrega en 1963 en Washington para escucharlo. Y el gran tema con mayúscula de Barack Obama es el establishment de Washington, una élite anquilosada, corrupta, burocratizada, monopólica, oligárquica, versus un cambio que permita una mayor equidad, no solamente política en términos de estructuras políticas de poder, sino también este cambio en las estructuras políticas de poder se convierte en un cambio en la manera en que la sociedad ve a sus semejantes. Como lo voy a contar, es otra de las cosas
que es importante cuál es mi guión, ¿sí? Cómo voy a contar esta situación opresiva. Pues lo que hace Martin Luther King es ir haciendo un diagnóstico de cómo están los negros 100 años después en Norteamérica y cuáles son aquellas imágenes, aquellas escenas que nos permiten imaginarnos muy bien la situación de los negros a mediados del siglo pasado. En cuanto a Obama, lo que hace es establecer una serie de referencias históricas muy bonitas y muy bien dichas y muy bien escritas sobre cuáles han sido las grandes rupturas en la historia política de Estados Unidos de Norteamérica y cómo hubo gente muy valiente que se atrevió a creer en el cambio, a luchar por el cambio y a lograr el cambio. Y pues, ¿cómo lo voy a contar? Pues lo voy contando en episodios, voy contando ciertas situaciones que a mí me parece que pueden convocar a las emociones de las gentes, voy contando la manera en que yo creo que estas anáforas que dan lugar a mi discurso pueden convertirse en realidad. ¿Cómo voy a lograr que ese sueño que tengo se convierta en realidad? ¿O cómo voy a lograr que esta frase de sí podemos se convierta en un podemos que lleve por primera vez en la historia a un presidente negro a la Casa Blanca? Y no por último, otro de los factores que hacen un buen relato es cómo lo voy a decir. ¿Lo voy a decir yo como mi historia personal o voy a utilizar un tercero como el protagonista, como pueden ser, no sé, los migrantes que llegan a la isla Ellis, o como pueden ser el pueblo, o como puede ser un tercer actor que es un actor que puede convocar a la acción política a través de la palabra. Adelante. Dos cosas más me parece que son importantes cuando estamos escribiendo un mensaje, ya bien sea un mensaje que no sea político, pero en este caso un discurso político. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es el conflicto que quiero resolver? ¿Sí? Quiero resolver la discriminación, quiero resolver el pueblo versus los poderosos, quiero resolver los ricos contra los pobres, quiero resolver los marginados contra los abusivos. ¿Cuál es el dilema al que me estoy enfrentando para poder hacer un discurso político? Y por último, pero no menos importante, es ¿cuál es la moraleja? ¿Con qué quiero que la gente se quede en la mente cuando salga del recinto en el que tuvimos el ejercicio comunicacional que tenía que ver o que tenía sobre texto de un discurso político? Adelante. La otra cuestión que es importante, no solamente ya hablamos también del personaje, pero la selección del personaje es importante. O sea, ¿qué personaje quiere representar el político que está hablando ante nosotros? ¿Quiere representar el papel de... Adelante, por favor. ¿Quiere representar el papel del héroe? ¿Quiere representar el papel del protector? ¿Quiere representar el papel del redentor? ¿Quiere representar el papel del poderoso o del rebelde? ¿O cuál es el papel que la persona que nos está hablando quiere
quiere representar. Y en este caso, de los dos discursos que yo elegí para conversar con ustedes, pues es sobre todo en el discurso de Martin Luther King, pues el arquetipo o el papel que él definitivamente quiere jugar en esta trama es el del Redentor. Ahorita lo vamos a ver. Martin Luther King era un pastor protestante y en este discurso como hombre de la iglesia vamos a encontrar esta idea de redimir a la sociedad norteamericana de ciertos vicios discriminatorios que le han sido comunes. Yo creo que el arquetipo o el papel principal que quiere jugar Barack Obama, pues es yo creo que hay una mezcla de dos arquetipos o de dos papeles. Uno es el del transformador y el otro es el del protector. El transformador porque lo que está planteando es algo inédito en la historia política norteamericana, pero también el protector porque su proyecto político tiene que ver mucho con cambios que lograrán una sociedad mucho más equitativa, mucho más, con mucho más bienestar y una sociedad en la que haya mucho menos exclusión. Y porque hay personajes principales que son estas personas a las que nos están hablando, no quiere decir que son los únicos personajes en el relato político. En el relato político también hay personajes secundarios que pueden ser los discípulos de estos personajes principales, los seguidores de estos personajes principales o los antagonistas de estos personajes principales. Entonces, siempre el discurso se convierte en algo dinámico porque existe una interacción entre el personaje principal que tiene este arquetipo o este papel fundamental y los personajes secundarios. Adelante. Les decía que una de las cuestiones principales para que el relato tenga éxito, para que esta narración, esta historia o esta serie de historias que nosotros les contamos a los demás para persuadirlos de que lo que nosotros les ofrecemos es mejor de lo que les ofrecen los demás, tiene que ver con la confianza en quien nos lo está diciendo. Si el personaje no tiene una buena reputación y el personaje a nosotros nos genera desconfianza, de entrada el ejercicio retórico que se transmite a través de un discurso, pues va a ser un ejercicio retórico un tanto inútil porque la gente no te va a creer. ¿Y cuáles son las condiciones para que la gente te crea? Uno es la condición de sinceridad. La gente tiene que pensar que eres sincero y la gente tiene que pensar que eres sincero porque en otros momentos que tuvo comunicación contigo, tú le dijiste la verdad. La segunda cuestión que genera la confianza en quien te está diciendo el discurso es la condición de acción. ¿Y qué quiere decir? La condición de acción quiere decir que tú le creas a la gente capaz de llevar a cabo lo que te está diciendo, que lo que te está diciendo es posible y la condición de eficacia es que esta persona tiene los medios para llevar a cabo lo que tú le estás creyendo que puede hacer, ¿sí? Tú le estás creyendo a Barack Obama que puede lograr un peldaño más en la historia política norteamericana, un peldaño que se asemeja a los grandes peldaños que otros actores sociales y políticos lograron a lo largo de la historia
y que tienes confianza en que los resultados van a ser positivos. Adelante. Bueno, otra de las cuestiones a las que ya me referí, pero que creo que es algo en lo que tengo que insistir, y seguramente lo van a entender mejor cuando veamos el discurso, es que los buenos relatos pasan por los sentidos. Nosotros nos lo podemos imaginar, lo podemos oler, podemos tocar lo que el narrador nos está compartiendo, y hasta podemos saborear si nos están hablando de alguna cuestión que tenga que ver con nuestro sentido del gusto. Entonces, los buenos relatos tienen esta necesidad. Adelante. Y los buenos relatos también tienen ciertas condiciones para que sean buenos relatos. La primera cuestión es, por ejemplo, la simplicidad. Hablar de ideas que pueden ser muy complejas, pero en un lenguaje muy simple. Por ejemplo, Barack Obama, en su discurso de Yes We Can, nos dice que no hay nada, dice que un coro de cínicos van a decir que él les está mintiendo a los norteamericanos, que les está vendiendo cosas falsas, y él lo que contesta es: no hay nada falso acerca de la esperanza. Y les doy otro ejemplo en la cuestión mexicana para que también creo que lo entiendan un poco mejor. ¿Qué es lo que nos dice el presidente López Obrador? Pues que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es una idea muy simple, que entendemos muy bien, pero también es muy compleja, porque tiene una serie de connotaciones históricas detrás que, si vamos escarbando, las vamos a encontrar. Otra de las cuestiones que está detrás de un buen discurso, de un discurso que pega, es que nos sorprenda, que sea algo inesperado, ¿sí? Y lo que nos sorprende, por ejemplo, en Barack Obama, pues es un candidato negro que está aspirando a la presidencia, ¿sí? O podría ser también Donald Trump, un empresario que no viene del establishment de Washington, que aspira a la presidencia, o un Bolsonaro, o cualquiera de estos líderes populistas que ahora lo que nos venden es justamente un discurso de lo inesperado, un discurso de lo no convencional. Adelante. Esto ya se los dije, las cuestiones, en los discursos la gente va a entender mejor si nosotros les hablamos en términos de acciones concretas que pasan por nuestros sentidos. Ahora lo van a ver mucho más, pero este es, por ejemplo, uno de los ejemplos del discurso de Barack Obama de Yes We Can, y nos dice: fue cantado por inmigrantes mientras partían desde costas lejanas y pioneros que avanzaban hacia el oeste contra un desierto implacable, ¿sí? Nos podemos perfectamente imaginar a los migrantes cantando, haciendo algún canto que tiene que ver con sus raíces de origen, en su camino hacia el barco que los llevará a las nuevas tierras en las que van a vivir. Y por esta cuestión, la reitero porque me parece muy importante, es que los buenos discursos apelan a las emociones. ¿Cómo le hacemos para que la gente la convoquemos, comuniquemos, interactuemos? Pues cuando la hacemos sentir alguna emoción. El discurso, los dos discursos a los que me voy a referir son discursos que apelan a emociones convocantes, a una idea de un nosotros, y lo que observamos en este momento son discursos que apelan a emociones totalmente distintas, a emociones totalmente antagónicas: ellos o nosotros, estás conmigo o estás contra mí.
pero esto también convoca emociones importantes. Adelante. Como les decía, hay ciertos recursos retóricos que hacen que los discursos sean mucho más sofisticados, bien escritos, bonitos. Y uno de los que a mí me gusta más, adelante, es el discurso, adelante por favor, es la anáfora, que es la repetición de una frase a lo largo del discurso para irle dando énfasis a la idea principal y para ir recuperando la atención de quien nos está escuchando a lo largo de nuestra alocución. Las dos anáforas a las que hacen alusión estos dos discursos que yo escogí es justamente yo tengo un sueño y si nosotros podemos, o si podemos, como se traduce en español, pero también hay otro recurso retórico que es muy usado y además es muy bonito, que es la metáfora, que es hacer una figura distinta a lo que podríamos decir llanamente y planamente, con fines más estéticos. Y cuando veamos el discurso, les voy a señalar dónde están las anáforas. Bueno, las anáforas ya se las señalé, algunas de las metáforas para que me entiendan mejor. Adelante. Martin Luther King, como se los decía, es un pastor protestante de la Iglesia Bautista, es uno de los más importantes líderes en pro de los derechos civiles de los afroestadounidenses y una voz muy activa en la lucha contra la guerra de Vietnam. A Luther King, después de este gran discurso que pronunció en el 63, le dan en el 64 el premio Nobel de la Paz, y lo que lo hace, lo que lo hace pasar de redentor a héroe, a este otro arquetipo, es que lo asesinan en 1968. Adelante. Bueno, escogí algunos fragmentos del discurso. Como les digo, este es el inicio, lo que él inicia con algo que a mí me parece que es muy importante, que es la cuestión de establecer la importancia del lugar en el que se está diciendo el discurso. El discurso se está diciendo en la capital del país, el discurso se está diciendo muy cerca de la Casa Blanca, y el discurso se está diciendo enfrente de la estatua de uno de los próceres más importantes de la historia norteamericana, que también fue asesinado, ¿no? Y lo que nos dice es que después de estos 100 años debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. Volvemos a la anáfora, 100 años después es otra anáfora, nos dice que que el negro vive en solitaria pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. Y aquí empezamos con una muy bonita metáfora, pero una muy bonita metáfora que va a lo que yo les decía. La metáfora o la narración pasa por nuestros sentidos, ¿sí? Nosotros nos podemos imaginar perfectamente al negro viviendo en una pobreza, aislado, y nos podemos imaginar también a los blancos, a los ricos, a los que viven en Washington, en medio de una opulencia que es hasta grosera para muchos de los norteamericanos. Y dice otra vez, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Y si nosotros hacemos una retrospectiva a la historia política de ese momento, perfectamente podemos ver a un negro como tratando de ocultarse para no ser reprimido, para no ser discriminado,
Y viéndolo cuando había todas estas restricciones de los lugares en los autobuses, los lugares en la no posibilidad de asistir a las universidades, la idea de buscar un exiliado en su propia tierra es algo que nos hace mucho sentido y que abona mucho a la narración del Dr. Luther King. Adelante. Y lo que nos dice también es que, pues, ahí es la convocatoria, ahí está el conflicto, ahí está el dilema, no habrá descanso hasta que haya derechos generalizados y una otra metáfora muy bonita, los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Y aquí vemos un poco el uso que hace el Dr. Luther King de metáforas propias de la religión, ¿no? Esta frase nos lleva mucho a pensar en una cuestión de resurrección, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y el tercer párrafo que escogí, que me parece que también es muy bonito, es que no les dice a su gente, no se vayan a pelear o no vayan a ser violentos, sino que usa una metáfora muy bonita para llamar a un movimiento pacífico, a un movimiento que logre sus fines sin recurrir a la fuerza. Y nos dice, no saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. Adelante, por favor. Y aquí también otra metáfora que a mí me pareció muy bonita y que también pasa por nuestros sentidos, dice, con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de la esperanza. Entonces, podemos perfectamente visualizar la idea de estar luchando contra algo que es muy duro, muy recio, muy inaccesible, y la fe y la voluntad esculpiendo algo que se parezca a la cuestión de una esperanza para los negros. Adelante. La segunda anáfora que comparto con ustedes y que ya a la cual me he estado refiriendo a lo largo de esta conversación es esta idea de Barack Obama de sí, nosotros podemos. En inglés es mucho más fuerte porque en español las palabras son más largas. La traducción que se ha hecho en español es sí podemos. Y en inglés es muy melódica, muy cadenciosa y voy a terminar esta conversación con un video que se hizo en torno a esta anáfora de Yes We Can. Adelante. Bueno, ahora nos parece muy natural, ¿no? A posteriori nos parece muy natural que Barack Obama pasara 16 años en la presidencia norteamericana, pero realmente es una gran proeza lo que consiguió el senador por Illinois. Y también otra de las cuestiones con las que se asemeja a Luther King es que Barack Obama fue Premio Nobel de la Paz en 2009. Antes de ser senador, Obama fue promotor de los derechos afroamericanos y de los latinoamericanos y fue impulsor de programas de liderazgo para grupos marginados. Adelante. Lo que les decía es un poco cuál es el gran mensaje con mayúscula que Obama les propone a sus votantes en el 2008, pues la idea de creer en algo nuevo, la idea de que
el luchar por lo que creemos y lograrlo siempre ha requerido lucha y sacrificio, y que hay que trabajar duro por el cambio que se busca hasta conseguirlo. Adelante. Y lo que les decía, la opción es, no, aquí, a diferencia de lo que escuchamos en el discurso actual, como ya se los dije, que es un discurso muy polarizador, aquí la idea es, y en ambos discursos, que también es algo que es muy importante, la idea es el sueño norteamericano, ¿no? La idea de lograr lo que nos proponemos. Y lo que nos dice Obama no es entre regiones, entre religiones, entre hombres, entre colores, entre jóvenes. No, la idea es el pasado contra el futuro, y la idea es superar estas divisiones, superar los conflictos que generan estas divisiones y llegar a una prosperidad compartida. Adelante. Y aquí vemos parte del discurso que habla justamente de contraponerte a la polarización del establishment entre ricos, pobres, poderosos, no poderosos. Y lo que nos dice es que cuando escucho al cínico, y la palabra cínico la usa mucho en el discurso, decir que los negros y los blancos y los latinos no pueden reunirse, a él lo que le viene a la mente es justamente la manera en que todos estos se reunían cuando él era promotor de los derechos de todos estos grupos marginados en Chicago. Adelante. Y otra de las palabras que Obama utiliza mucho en su discurso es la palabra esperanza, y lo que les dice a sus simpatizantes es que siempre que escuchen a los cínicos decir que las cosas no se pueden, hay que responder con la esperanza, y responder justamente con estas tres sencillas palabras: sí se puede o yes we can. Adelante. Y hablamos justamente de lo que les decía, que pese a las vicisitudes, lo que hay que tener es que tener siempre en mente la idea de, a pesar de todos estos personajes que se lograron colocar en la política, colar en la política y hacer de la política una cuestión tan desequilibrada y tan llena de privilegios y tan proclive a la corrupción, lo que tenemos que buscar, nos dice Obama, es lograr que todos los hombres sean iguales, porque todos los hombres, también usando una metáfora religiosa, son iguales ante el Creador. Adelante. A ver, volvemos a la anterior, por favor. Voy cerrando justo con lo que inicié diciéndoles a ustedes de por qué había escogido yo el discurso de Martin Luther King. Pues yo escogí el discurso de Martin Luther King porque pensé que era un discurso tan importante, tan emblemático, pese a que es un discurso que ha sido muy citado, muy sonado, y que podría parecer ya un poco trillado, pues al final es un discurso que establece un legado por la manera en que fue construido, y no solamente por la manera en que fue construido, sino por la manera en que logra persuadir al gran auditorio
al que se está refiriendo. Y esto es con justamente la parte del discurso que se cita más, aunque es un discurso precioso, yo se lo recomiendo, es un discurso que no es muy largo y que está lleno de figuras retóricas muy interesantes de analizar, pero esta es la parte que todo el mundo conoce y dice así, yo les digo aquí a mis amigos que pese a todas las dificultades, yo todavía tengo un sueño y es el sueño norteamericano. Y nos dice, y también aquí en la idea de yo tengo un sueño, vamos nosotros pudiendo otra vez imaginar la manera en que Luther King nos ofrece materializar este sueño, ¿no? En un día en que esta nación se elevará y vivirá en el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes y que todos los hombres son creados iguales. Adelante. Y aquí, otra vez, una figura retórica usando la metáfora, y nos dice, los hijos de los esclavos y los hijos de los expropietarios serán capaces de sentarse juntos a la mesa de la hermandad, que es una figura muy bonita, y que uno de los estados más prorracista, que es Mississippi, nos dice, la opresión se transformará en un oasis de libertad y justicia. Adelante. Y termina diciendo, yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Ese es el sueño que tengo yo. Y como les decía, este discurso pues ha sido fuente de inspiración de muchos otros discursos en la historia política. Adelante. Que es este, ¿sí? Vuelvo a repetirles la idea de que Obama utiliza grandes pasajes de la historia como el momento en que los padres fundadores escriben la Constitución, como los esclavos y los abolicionistas luchan para lograr que la esclavitud sea erradicada de Norteamérica. Adelante. De los inmigrantes al cual ya me había referido, y esta cuestión de mover emociones, que creo que lo van a ver ustedes mejor en el video, es juntos comenzaremos el próximo gran capítulo de la historia estadounidense con 3 palabras que resonarán de costa a costa, de mar a mar. Sí, nosotros podemos o sí podemos. Adelante. Otro de los personajes políticos que se convirtió en un personaje político muy importante, a lo mejor muchos de ustedes ni lo conocen ni han oído hablar de él, pero para la gente de mi generación es un personaje muy importante, que repito, se convirtió en un personaje muy importante cuando lo asesinaron en Tijuana. Es el que fuera candidato del PRI a la presidencia de la República como potencial sucesor de Carlos Salinas de Gortari, y él se inspira en el discurso de Luther King, trasladando la idea de yo tengo un sueño a yo vivo en México, ¿no? Yo vivo en México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada, un México que está convencido de que esta es la hora de las respuestas, que exige soluciones, pero si ustedes se fijan, el sentido de la convocatoria es bastante semejante. El que sigue, por favor. Y más recientemente, y hablando de lo inesperado, pues el líder del partido político Podemos también utiliza esta metáfora
del sueño de la gente que sueña en el cambio político, y lo hace en el discurso en la Plaza del Sol antes de que se fundara. No me acuerdo si fue justo cuando la fundación de Podemos o antes de que se fundara Podemos. Podemos, que es un partido político que es muy inesperado en la historia política española, lo es inesperado, uno, porque vuelve a traer a la arena de lo político el discurso de la izquierda más dura y pura, que era un discurso que se consideraba ya obsoleto después de la gran hegemonía del neoliberalismo y de la globalización. Dos, Podemos, le pone Podemos al partido político justamente haciendo honor a el discurso de Barack Obama de Yes We Can. Y en lo inesperado, pues es un partido que convoca a una serie de grupos de interés en la sociedad española que se le articuló bajo el adjetivo de indignados, que fueron los desplazados de trabajos, de sus casas, de sus pequeñas capitales logrados en la vida a raíz de la crisis económica del 2008. Y lo que hace Pablo Iglesias es también hablarnos de soñamos, pero nos tomamos muy en serio de nuestros sueños, y también habla de transformación, un país incluyente, un país en el que ya no haya privilegios, un país que sueñe en un cambio político que logre una situación mucho más próspera de la que estaban viviendo los españoles en este periodo de la post-crisis económica del 2008. Y lo que sigue, que es un video de una de las cosas que se ha dado mucho en esta cuestión de la narrativa y de esto de relatos y mensajes, es también la dramatización de la política. Y por dramatización de la política me refiero un poco a la idea de hacer un poco converger la política con el espectáculo en la cuestión de llamar a emociones y de que la mercadotecnia tenga mucho más convocatoria. Y este es un video que se hizo justamente en el 2008, es un video en el que se le pone música al discurso al que me acabo de referir, Yes We Can. Es un discurso que por lo menos a mí la primera vez, es una musicalización que por lo menos a mí la primera vez que lo escuché, sí me emocionó mucho, me convocó mucho a emociones. Se los paso, hay fragmentos de los que ya les hablé, y ahí van ustedes perfectamente ver esta cosa que les decía yo de los pasajes de la historia norteamericana a las que hace alusión Obama como este gran camino de los norteamericanos a la consecución de sus sueños, y haciendo que esta elección del 2008, que fue una elección muy, muy emblemática, se viera como este paso más hacia este camino de la lucha de los norteamericanos por un país mejor. Entonces vemos esto, y después de esto, pues con gusto escucho sus comentarios y trataré en la medida de mis posibilidades de contestar a sus preguntas. It was a creed
written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out to the shores, pioneers pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers to organize, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Heal this nation. Yes, we can repair this world. Repair this world. Yes, we can. 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 We know the battle ahead will be long. But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. They will only grow louder and more disciplined. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, there's never been anything false about hope. I want change. I want change. The hopes of the little girl who goes to the public school in Dillon are the same as the dreams of the boy who learns on the streets of LA. We will remember that there's something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. That we are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. 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 Pues, mi querida doctora Yolanda Meyenberg, hay estupendos comentarios y varios que se les ha puesto chinita la voz, con la piel con el video que escogiste para analizar el día de hoy también, los discursos. Y bueno, pues, sí, doctora, adelante. No, nada, que me da gusto y lo escogí un poco justo para cerrar, porque a veces las cosas que digo no se aterrizan, y creo que en el video se aterrizó mucho a lo que me estuve refiriendo, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, pues nos gustaría dar paso a algunos comentarios y preguntas. Les pedimos por favor a quienes tengan la oportunidad y les abramos el micrófono de que sean lo más concisos los comentarios posibles para dar oportunidad a mayores asistentes a participar. Y en este caso, Silvia Chavarría quisiera hacer una pregunta directa. Le pido a Silvia si se puede conectar, por favor, en el audio. Me dicen que no aceptas tu audio, Silvia. Entonces, si me permites, estaré leyendo tu pregunta. Y bueno, ella hace el comentario, muy interesante las observaciones de la doctora Meyenberg en la elaboración de los discursos. ¿Considera usted conveniente que a los legisladores, tanto federales como locales, deberían de darles cursos específicos para poder hablar en tribuna? Bueno, eso evidentemente, o sea, es algo... Antes en este país, así como digo que en el discurso no hay una gran tradición de argumentación, creo que antes en este país había un ejercicios retóricos en tribuna, ¿sí? Y creo que esto se ha perdido. Y luego la otra cosa que sucede es que en muchos de nuestros representantes ante el Congreso tienen un vocabulario muy limitado. Y otra de las cosas que también, no solamente de discursos, sino de argumentación, o sea, como les decía, lo que se habla es muy distinto a lo que se lee y lo que se habla se actúa con énfasis de voz, se actúa con las manos, se actúa con la actitud corporal. Uno de los grandes atributos de Obama, uno de los grandes pluses que lo hace el presidente 44 de Estados Unidos es su capacidad histriónica, o sea, un señor con un carisma brutal, pero no solamente con un carisma brutal, sino con una capacidad de actuación y gestos de actuación propios que lo hicieron muy icónico en términos mediáticos. Arturo Guillén, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres hacerle tu pregunta directa a la doctora Meyenberg, por favor? Bueno, preguntaba si el discurso, tenía entendido que el discurso de Martin Luther King lo había escrito él mismo, nada más para corroborar si es cierto o me equivoco. No, él escribía sus discursos. O sea, él sí no tenía ghostwriter, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Obama era una interacción entre su ghostwriter y él, ¿sí? O sea, no era un discurso que se le hiciera al presidente y que el presidente hiciera sus observaciones. No, era una interacción entre el ghostwriter y él. Pero Luther King escribía sus discursos. Y esto yo creo que hace que el discurso tenga la calidad emotiva que tiene. Alan Mosqueda te hace dos preguntas. Una, en los discursos de los funcionarios públicos, ¿qué tanto peso tiene la responsabilidad de informar y rendir cuentas a la ciudadanía frente a las intenciones de persuadirla? Es la primera. Yo creo que no son excluyentes. O sea, la idea de informar puede ser convincente o no. Es una de las cosas que también les digo a mis alumnos, es que en la medida que los presidentes van perdiendo o los políticos van perdiendo popularidad, les da por incluir más cifras en sus discursos, pensando que así van a convencer a la gente de lo mucho que hicieron, ¿no? Yo pienso que no es así. Yo pienso que si quien está hablando ante un auditorio al que, por ejemplo, le está dando títulos de propiedad, ¿sí? En lugar de decir, en este sexenio hemos otorgado, el gobierno de San Luis ha otorgado 1,495,000 títulos de propiedad. Dices, así como ustedes, estas familias que ahora tienen este momento tan importante porque tienen la seguridad de un techo
etcétera. Así han habido muchos otros potosinos que ya tuvieron esta alegría antes. Eso es informar y persuadir, ¿sí? O sea, la idea de informar no necesariamente tiene que ser un dato frío y seco. Y si vas a poner un dato, siempre lo tienes que contextualizar para que la gente lo entienda, porque si tú lo que haces es una retahíla de datos, la gente lo que hace es desconectarse y ya no escuchar. Entonces, yo creo que no son excluyentes. Sí, evidentemente la comunicación, las dos funciones de la comunicación son informar y persuadir, pero puedes lograr, si eres un buen escritor de discursos, articular ambas cosas de una manera muy atractiva para el auditorio. Creo que va de la mano su siguiente pregunta, que es cómo explicar la efectividad para impactar los discursos de los políticos mexicanos. Bueno, yo creo que la efectividad la tienes que establecer empáticamente. O sea, tú no le puedes decir a la gente que ya lograste resolver el problema de la inseguridad cuando la gente está padeciendo en sus lugares de origen una inseguridad brutal. Pero a lo mejor si tienes algo muy concreto que sí, en lo que sí has logrado pegarle y en lo que sí la gente está viendo una mejoría. Entonces, en lugar de hablar abstractamente de que sí el homicidio doloso bajó en un 0.1%, a lo mejor el homicidio doloso no es algo que sea muy representativo de algo que tú lograste, pero a lo mejor lograste algo muy determinante y eso va a generar mucho más confianza en el emisor que todas estas patrañas que suelen decir los políticos mexicanos. Y creo que es eso, no decir patrañas, ¿sí? O sea, los políticos siguen creyendo que el público se va a conformar con sus mentiras, pues esto no es así, ¿no? Es insultar la inteligencia de la gente que les está escuchando. Voy a abrirle el micrófono a Valentín Camaño. Le pido, tiene la mano levantada, le pido por favor que sea concreto en su pregunta. Adelante, Valentín. Muchas gracias por el discurso tan magnífico. Haré la pregunta breve y corto. En el ambiente político, cuando se trata de traducciones o sinónimo a dichos americanos del norte, ¿es posible implementarlos en los discursos mexicanos? No. El discurso tiene que partir de una idea idiosincrática. O sea, el discurso tiene que ser natural por sí mismo, tiene que contemplar la historia propia del país, tiene que encontrar un fraseo que le sea muy conocido y común a la gente, y tiene que, como les decía, tiene que ser muy claro en el sentido de las palabras. Entonces, si nosotros tomamos prestadas palabras o frases que son muy efectivas para otras realidades políticas, pues no vamos, estamos tomando las prestadas de una manera muy artificial. Entonces, más bien hay que echarle cráneo, ¿no? Hay que echarle coco, hay que, por ejemplo, si lo que tú sí quieres es inspirarte, por ejemplo, en el discurso de Yes We Can y ver los pasajes de la historia mexicana que han hecho que este país sea lo que es en la actualidad, eso sí que lo puedes hacer. Pero no utilizar frases o metáforas que no le son propias a la realidad a la que te estás refiriendo. José Luis Sánchez pregunta si ubica qué políticos en este país cuentan con características
símiles a las analizadas en esta sesión. Mira, yo no creo que haya, como les decía, la idea del discurso no es, el discurso como el recurso comunicacional con la ciudadanía por excelencia, que es una herramienta muy poderosa en otras realidades políticas, en esta realidad política no lo es. Pero sí creo que hay políticos mexicanos que con buena pluma, ¿no? Con buena pluma. Sí, y desafortunadamente no en la historia moderna de este país, aunque la idea de los escritores fantasma hace que en algunos pequeños ejercicios discursivos los presidentes se vean bien, parezcan inteligentes, ¿no? Y yo creo que estos, los que le diría son informes presidenciales. Siempre los mensajes políticos de informes presidenciales son discursos que vale la pena revisar y por supuesto los discursos de toma de posesión, porque ahí vamos a encontrar todo el bagaje ideológico que nos ofrece el político como punto de partida o cimiento de lo que será su gestión. Yo, como políticos en los que me gustan mucho sus discursos, por supuesto, y me van a decir que estoy loca y muchos de ustedes no van a saber ni de lo que estoy hablando, pero es José López Portillo. José López Portillo también era un tipo, un presidente muy bueno para la argumentación política. Él participaba muy directamente en sus discursos y son discursos que tienen unas metáforas muy, muy interesantes, muy fuera de lo común, muy avanzadas para la manera en que se hacía el discurso en ese momento. Otro de los personajes de los cuales a mí me gusta mucho el discurso es Jesús Reyes Heroles. Pero si me dicen de políticos en la actualidad, la verdad es que no, fuera de ciertos pedazos de discursos que sí creo que son bonitos. Por ejemplo, el discurso de toma de posesión de Vicente Fox me parece que es un discurso que, aunque es muy farragoso y va y viene y no tiene una lógica argumentativa muy consistente, hay pasajes del discurso que son bonitos, justo otra vez por ser el presidente de la alternancia, por ser el presidente de la esperanza, por ser el presidente que pues sacó al PRI de los Pinos. Entonces creo que por ahí hay algunas, no discursos como tal, no. Si me dicen estos señores son Martin Luther King, no son. Ni lo pretenden, ¿no? Porque si lo pretendieran tal vez en un ejercicio entre sus escritores fantasma y ellos mismos lograrían que su discurso fuera mejor. Pero vuelvo a decirles, yo siento que hay un menosprecio por el discurso político en este país. Mariana Ramírez pregunta si le puede recomendar bibliografía sobre el discurso y algún discurso de mujeres en la política que pueda recomendar también. Mira, bueno, pues ahora sí que me voy a hacer un spot. El José Antonio Lugo, que ya estuvo aquí, y yo escribimos un libro en el 2011 que se llama Palabra y Poder, Manual del Discurso Político. Está agotado, pero sí se encuentra en electrónico. Yo creo que las bases del discurso se encuentran ahí. Hay un libro que a mí me gusta mucho, si lees inglés, que se llama Say It as Obama and Win, que es dígalo como Obama y gane, que es un discurso, es un libro muy bonito en el que se hace no solamente un análisis del discurso de Obama, sino de todo esto que les decía, toda la dramatización que está detrás de el gran personaje que es Barack Obama. En de Palabra y Poder hay muchas referencias que te pueden servir, pero si
si hay algo más que necesites, pues te pones en contacto conmigo a mi correo institucional que está en la página del Instituto de Investigaciones Sociales y te doy alguna referencia más. Le abriremos el discurso a Arturo Orduña, igual le pido concreción, por favor, en su comentario. Gracias. Bueno, gracias por pedirme concreción, pero ya lo tenía yo planeado. A ver, hoy aprendí algo nuevo, doctora, porque yo pensé que, y lo pensé porque vi el desarrollo de las elecciones en Estados Unidos desde acá, desde lejos, pero la parte, el voto mexicano que apoyaba a Barack Obama, a los demócratas, estaba usando el sí se puede, y yo pensé que el sí se puede, que lo metieron por primera vez en una campaña demócrata con esa fuerza, había hecho que empezaran a usar el grupo o el equipo de campaña de Obama, el Yes We Can. Eso es lo uno. Y lo dos, ¿qué le faltó a Hillary Clinton? Aparte del discurso de miedo, que ahí pienso que le falló con los comerciales de que qué pasaría si suena el teléfono en la madrugada. Y lo que quiso vender era su experiencia contra la novatez de Barack Obama. ¿Qué le faltó a una mujer demócrata para llegar a, como Hillary Clinton en su discurso, para permear en la conciencia de los americanos para que pudieran llegar a la candidatura? Hillary Clinton compitiendo con Barack Obama. Mira, yo creo que a Hillary Clinton le faltaron dos cosas. Una, crear una sensación de pertenencia. Obama no solamente es innovador en su discurso, que es muy innovador en su discurso, sino que también es innovador en su campaña, ¿sí? O sea, lo que hace Obama es, y también es algo que después se convierte en una práctica cotidiana, es usar las redes sociales para afianzar esta sensación del nosotros, ¿sí? Lo que hace Hillary Clinton con sus redes sociales es pasar el discurso convencional, su discurso muy élite washingtoniana, a las redes sociales. Y en cambio Obama lo que hace es establecer su sitio myobama.com, en el que iba creando entre sus seguidores una sensación de pertenencia. No solamente la tenía en el discurso, de Yes We Can, no se quedaba en el discurso en el vacío, sino que se traducía en una campaña en la que todo el mundo estaba participando, ¿sí? Entonces, la gente participaba, la gente tenía una retroalimentación, la gente tenía un sentido de pertenencia en esta red gigante de myobama.com, que llegó a tener no sé cuántos millones de seguidores. Y entonces, esta primera vez de uso de las redes sociales como esta gran ágora de la cual ahora somos tan conscientes, en 2008 la conciencia no era tal, ¿sí? Entonces yo creo que esto fue lo que, y seguramente tu pregunta va dirigida realmente en algún momento una mujer va a poder llegar a la presidencia de Estados Unidos. Pues no lo sé. Mira, Margaret Thatcher, antes de llegar a ser primera ministra de Gran Bretaña, le hicieron una entrevista y le preguntaron si alguna vez pensaba que una mujer llegaría a ser primer ministro de Gran Bretaña. Y dijo, pues mire, yo me voy a morir y no voy a ver a ninguna primera ministra llegar al poder en Gran Bretaña. Y ella fue la primera ministra y la única ministra en llegar al poder en la Gran Bretaña. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver justamente con esto que hablábamos. La confianza en el emisor, la idea de que el emisor tiene eficacia, este discurso, que también es un discurso muy original en la sensación del nosotros, pero de un nosotros grande, porque lo que hace Trump es un nosotros pequeño
contra aquellos que son nuestros enemigos. Acá no hay enemigos en el discurso de Obama. No hay, el enemigo es la mejor, el statu quo, pero no es ni los negros, ni los blancos, ni los latinos, no hay un grupo racial o un grupo social específico que se erija como el creador del conflicto. Entonces, creo que, y esto también es mensaje, o sea, la idea del nosotros traducido a redes sociales es también mensaje. Y después de Obama, pues todo el mundo hizo uso de las redes sociales en el sentido Obama, ¿no? Para crear microespacios de conversación que le dieran a los votantes la sensación de que realmente estaban incidiendo en una campaña política. Francisco Javier Reyes Hernández pregunta, ¿cuáles son las principales características que deberá tener un buen comunicador político? Pues yo creo que lo que les dije aquí, ¿no? O sea, todo lo que les dije aquí, la condición de sinceridad que la gente les crea, la idea de que, que tenga un cierto dejo de carisma, que siempre esté de la sensación de que se está poniendo en los zapatos de las personas a las que se está dirigiendo, que tenga conocimiento de las cosas, o sea, que no solamente invente, ¿no? Y que hable con la verdad, o sea, que no diga mentiras. Y yo creo que otra de las cuestiones que un buen comunicador político debe de ser es conciliador. O sea, no descalificador, sino propenso a la deliberación real, implícita o explícita. ¿Sí? O sea, pensar que todos tenemos una manera de ver las cosas, pero que esa manera no es la única manera y que tan respetable es la nuestra como la de los demás. Le iba a dar la voz a Juan Galicia, me dicen que no acepta el micrófono. Adelante. Gracias, buenas tardes. Muy interesante los discursos que nos presenta, doctora. Le agradezco mucho. Y va mi siguiente cuestionamiento. El discurso requiere de conocimiento, como usted bien lo refiere, no hay que improvisar, y de una argumentación lógica, pero también debe de ser muy práctico para que conecte con la gente. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto debe durar un discurso para ser efectivo? Gracias. Un discurso no puede durar más de 20 minutos. ¿Sí? Un discurso que dura más de 20 minutos desconecta a la gente. Y a menos que sea, y también depende mucho del discurso, o sea, no es lo mismo dar un discurso en una arenga electoral a dar un discurso a un grupo muy pequeño de académicos para convencerlos de tu proyecto político, ¿no? Mucho tiene que ver con tu auditorio. Si, por ejemplo, es una cuestión de una arenga electoral, a lo mejor puede durar un poco más porque estás como diciendo frases y la gente se está prendiendo, pero en un discurso formalito, ni siquiera, y en eso estoy incluyéndome mensaje de discurso presidencial, no más de 20 minutos. Por eso tienes que ser, por supuesto, el discurso tiene una argumentación lógica, ¿sí? Y debe de seguir esa argumentación lógica para que la gente te pueda seguir. Y el discurso no debe de durar más de 20 minutos. Precisamente por eso tienes que ser como muy económico y muy cuidadoso de lo que pones en un discurso, para que la gente esté contigo durante todo el momento del discurso. Y otra cosa, si el discurso no es pertinente para el evento, la gente se va a desconectar inmediatamente, ¿sí? O sea, por ejemplo, una de los discursos que me parece más falto de respeto
de un presidente mexicano es el que dijo Felipe Calderón a los graduados de Stanford cuando lo eligieron para dar el discurso de graduación. Y el señor se fue a hablar del PRI y de su proyecto de sustentabilidad ambiental. Y tú dices, perdón, este discurso tiene que ver con gente que está logrando una meta muy importante en su vida, con gente que a raíz de lograr esa meta muy importante en su vida, va a enfrentarse a un nuevo periodo crucial en su vida profesional. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hablar de eso y no hablar de lo que a ti te da la gana, que no tiene nada que ver ni con el evento ni con los intereses del público y sobre todo en eventos que tienen esta connotación tan clara de ser eventos determinantes en la vida de las personas. Elizabeth Rivera pregunta, bueno, es una opinión, ella considera que la similitud de los discursos de Martin Luther King y de Barack Obama escriben la esperanza y no en la utilización de las herramientas de manipulación. ¿Qué opina usted? Sí, eso es una cosa que es importante. La diferencia entre persuadir y manipular y la diferencia entre comunicación y propaganda radica justamente en la idea de que tú no quieres imponer autoritariamente una idea en la cabeza de quien te está escuchando. Entonces, cuando tú persuades, lo que haces es tratar de convencer a quien te esté escuchando de que lo que dices es interesante, es relevante, es importante para esa persona, pero hay otra manera de comunicar políticamente que es imponer autoritariamente una visión de lo que tiene que ser la política y de cómo la gente tiene que pensar la política, independientemente de que quien te esté escuchando no concuerde con lo que tú le estás queriendo imponer. Creo que eso es un poco la diferencia entre propaganda, entre imposición, entre persuasión, etcétera, ¿no? Alejandra Ruiz Huerta le pregunta, recomienda que quien haga el discurso improvise en ciertas partes o que corre el riesgo de descuadrar la narrativa. A ver, quien lo haga o quien lo pronuncie. Quien lo haga lo mira, la improvisación surge por dos cosas. Una, porque el político se brinca la tranca porque te está teniendo el pulso del auditorio y lo que tiene enfrente como discurso no le está funcionando. Eso puede obedecer a dos cosas. Uno, que su escritor fantasma no le está entendiendo, ¿sí? No está entendiendo la manera que él quiere comunicarse con ciertos auditorios. O dos, que sí, realmente, aunque el escritor fantasma esté tratando de que sus tiros sean ganadores, pues el contexto rebasa lo que trae escrito, ¿no? ¿Sí? O que hay un aspecto coyuntural que en el momento en que el escritor fantasma no estaba y que en el momento en que la persona está emitiendo el discurso sucede. Yo no lo aconsejo, tiene razón, ¿cómo se llama, Alejandra? Tiene razón Alejandra en que el discurso lleva una lógica argumentativa y que cuando la gente improvisa, después ya no sabe cómo regresar al hilo argumentativo muy bonito, muy bien escrito que le había hecho su escritor fantasma en el escritorio, en la tranquilidad del pensamiento o con todo cuidado, ¿no? Una de los personajes que le daba mucho por improvisar y lo hacía muy mal era José Narro cuando era rector de la universidad. O sea, traía su discurso, pero luego quería como ser empático con la gente que estaba ahí en el auditorio
Y luego cuando quería regresar al discurso, era una melcocha que nomás no le funcionaba, se tardaba mucho, de aquí a que recuperara el hilo del discurso. No, yo no lo recomiendo. Vicente Fox era muy dado a improvisar y lo que pasaba con él era que en las improvisaciones decía cosas que luego le sacaban de contexto los medios de comunicación y entonces parecía un presidente muy tonto, ¿no? Cuando no lo era. Pero ciertamente era un presidente que era muy disciplinado cuando sabía que tenía que ser disciplinado. En cualquier evento internacional se curraba el discurso como se lo habían escrito y no andaba con ninguna improvisación, ¿no? Entonces sí, no, yo nunca improvisar, pero a veces sí no es culpa de nuestro jefe o nuestro cliente, sino de nosotros que le queremos poner palabras en su boca que lo incomodan, ¿no? O que no están en sintonía con su personalidad o con la manera que él le gusta decir las cosas. Voy a abrirle el micrófono a Ángel Nava Rojas. Adelante, Ángel, con la misma recomendación, por favor. Muchas gracias. Un honor, doctora Yolanda Meyenberg. Respecto al lenguaje inclusivo, en un discurso, ¿qué sí, qué no, cómo hacerlo? Pues mira, yo pienso que la manera en que se ha trabajado el lenguaje inclusivo en este país es una manera como muy simple, ¿no? Como simplificando mucho la idea de inclusión. Esta cosa de las y los y mujeres y ciudadanas y ciudadanos y etcétera, etcétera, me parece que podría sustituirse por referencias más a mujeres o más a hombres y no los. El primero que intenta también tener este lenguaje inclusivo en mujeres, hombres, es justamente Fox con esta cuestión de chiquillas y chiquillos y demás. Yo pienso que puede ser un poquito más sofisticado en el lenguaje incluyente. Yo creo que más bien buscando algún ejemplo que sea representativo de una práctica incluyente de las mujeres o de una práctica incluyente de los grupos marginados, vas a lograr mejor efecto que si siempre usas los artículos las y los o te refieres a los grupos marginados como algo que tienes que excluir de las prácticas sociales. Hay que también otra vez, hay que echarle inteligencia para que el lenguaje incluyente no acabe siendo esto de una O y una A en todos los lugares de un discurso, ¿no? Carlos Ruelas pregunta, ¿cuál es la fórmula para dar un buen discurso, no desacreditar a los oponentes, pero resaltar las cualidades de quien lo está dando? Híjole, yo no sé si yo resaltaría mis propias cualidades en un discurso. Más bien lo que haría a lo mejor es hablar de cualidades en tercera persona, ¿no? Volvemos un poco al narrador, el narrador se pone en primera persona o en tercera. Puedes hacerlo muy, muy claramente, o sea, hablando de proyecto, ¿sí? De proyecto institucional, de proyecto político, sin contraponer el proyecto político del otro, ¿no? Sino hablando de las bondades de lo que tú representas, no de lo que eres, sino de lo que tú representas, ¿sí? No, o sea, yo no puedo decir, como dicen ciertos personajes en la política mexicana, yo soy honesto, yo soy yo digo la verdad, yo no soy corrupto, no. Más bien un poco hablar en otra persona, tercera o en impersonal, de lo que tú representas como proyecto político.
Rosario Guadalupe pregunta si usted cree que el presidente Barack Obama como demócrata se convirtió en un acto de afirmación a la diversidad. Yo pienso que sí, yo pienso, pero, ¿cómo te diré? Una diversidad incluyente, o sea, una diversidad que no se nombraba como diversidad, sino más bien que lo que buscaba era como no, que la diversidad no fuera parte de la agenda, sino que hubiera más bien una cuestión, vuelvo a la idea de un nosotros, de una cuestión incluyente, inclusiva, una cuestión que no discriminatoria, como lo puede ser el éxito del discurso de Trump. El discurso de Trump es un discurso muy discriminatorio, pero que apela a un público que era el público que estaba con los pelos parados cuando Obama llegó al poder, ¿no? Entonces creo que sí, Obama sí representó un cambio, lo inesperado justamente en el amplio sentido de la palabra, y yo creo que por eso su éxito político y el éxito de su narrativa y su éxito comunicacional. Hay muchas preguntas y comentarios, mi estimada doctora. Para cerrar, voy a darle la palabra a Alan Mosqueda y con el compromiso de pasarle las preguntas y los comentarios que están pendientes y hacérselos llegar a nuestros asistentes para regresarles las respuestas si nos apoya con esa solicitud, doctora. Sí, claro. Alan Mosqueda, ¿aceptas el micrófono? Adelante. Gracias. Pues agradezco mucho la ponencia, doctora. La verdad es que he utilizado sus publicaciones recientes para el desarrollo de mi tesis de maestría y pues un poco para ir buscando nicho. Le quería preguntar que cuáles son las líneas de investigación que divisa en el campo de la comunicación política en México, aparte del papel que juegan los medios de comunicación, que entiendo que desde el 88 han sido el foco de la investigación académica en México. Bueno, yo creo que la comunicación política se ha diversificado muchísimo en estos últimos 10 años. Por supuesto, una de las cuestiones que se ha tenido mucho auge es la mercadotecnia política como herramienta comunicacional, pero también como la crítica a la mercadotecnia política. Yo creo que también todo lo que tiene que ver con noticias falsas es algo que está en la agenda de una manera brutal, porque además está desparpajo con el que los políticos mienten, es algo que se ha convertido en una práctica muy utilizada, no solamente en campañas, sino también en el ejercicio del poder. Redes sociales en todas sus dimensiones, análisis gráfico a lo mejor a partir de Instagram, en Twitter, todo lo que los políticos, y ahora el mensaje político también entra un poco en desuso, justo porque los políticos pues utilizan recursos retóricos mucho más limitados como el de los caracteres que te permite Twitter. Creo que esto es importante. Y yo pienso que el discurso político en muchas de sus acepciones a las que me he referido hoy se está convirtiendo en algo interesante. Y creo que en la asociación del discurso político con ideología política, como puede ser el discurso populista, ¿sí? que está tan en boga en este momento, porque tanto en la derecha como en la izquierda hay un resurgimiento de los movimientos populistas y nacionalistas. Creo que también está mucho en la agenda de la comunicación política.
Querida doctora Yolanda Meyenberg, es un gusto y un placer tenerla con nosotros en estas sesiones del proyecto Análisis de los Discursos en la Historia. Yo le preguntaría si antes del cierre de esta sesión quisiera dar un comentario final. No, nada más que agradecerle a toda la gente, a los 99 personas que se mantuvieron aquí muy atentas, y espero que les haya servido. Y lo único que sí, con lo que quiero cerrar es decir que si yo con esto les dejo en la cabeza la idea de que cada una de las palabras que se ponen en un discurso importa, ya con eso me siento como muy bien servida con esta charla que me invitaron a dar. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora. Bueno, tenemos en el registro aquí conectadas 181 hasta este momento. Sí, y es que estaba yo viendo el chat, sí, no estaba sí, viendo. 99 comentarios. Así es. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor José Luis Vargas Valdés, y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos se agradece la estupenda exposición de la doctora Yolanda Meyenberg Leisegui, y también agradecemos la presencia de todas y todos en estas sesiones de análisis de los discursos en la historia. Y bueno, pues no nos resta más que concluir nuestra sesión, invitarlos a, si tienen la intención de volver a ver esta sesión o otras anteriores, están en el canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a todas y todos por acompañarnos y despedimos la sesión. Que tengan muy buenas tardes.